Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Vamos a dar inicio orando a nuestro Señor. Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Eres muy bueno, Padre. Nos acercamos ante ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por mis hermanitos que ya están de pie y van a recibir tu palabra. Te rogamos una vez más que nos guíes con tu Espíritu Santo. Señor, que nos des esa sabiduría de lo alto y mis hermanitos sean edificados. Muchas gracias, Padre. Te reconocemos tu amor, tu misericordia y hoy nuevamente, Señor, te alabamos, te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos Colosenses capítulo 2 desde el verso 1 en adelante. El título de esta transmisión es Confirmados en la fe. Dice así la palabra de Dios: quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Amén. Hermanos amados, así como Pablo ministraba, enseñaba, discipulaba, evangelizaba, él muchas veces abría su corazón con las iglesias locales que él fundaba. Les enviaba estas cartas que vemos como epístolas, en este caso a Colosas, y siempre abría su corazón mencionando qué había en él, qué sentía, qué pensaba, qué le preocupaba, qué le causaba gozo, porque había ese amor hacia la gente. Y él no se detenía en hablar lo que pasara, lo que le aconteciera. Por eso leemos el verso 1 que dice así: quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. Como confesando, saben, por causa de ustedes tengo una lucha fuerte. Estoy batallando, me estoy esforzando por ustedes. Claro, hermanitos, no de otra manera, sino para manifestarles cuánto les amaba. Y dice, por los que están en Laodicea, otra iglesia, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Gente, hermanitos, que recibía el evangelio porque ya había más pastores, más siervos, pero no lo conocían personalmente a Pablo. Luego dice el verso 2, lucho para que sean consolados sus corazones y para que unidos en amor alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Esa era su lucha. Algo similar, hermanitos, vimos con el tema de ayer acerca de presentar a los hombres en Cristo Jesús como perfectos en Cristo. Y bueno, sigue hablando, abriendo su corazón, porque esto es lo que debe de haber en cada ministro, una preocupación por la grey, que crezcan, que sean salvos, que obtengan sabiduría, que Dios los bendiga. Y él piensa mucho y se dedica mucho para que tengan sabiduría. Porque, hermanos amados, alguien con sabiduría sabrá honrar a Dios. Le repito desde el verso 2, lucho para que sean consolados sus corazones. Bueno, aquí habla de consolación. Y él con todo amor también procuraba eso, que se consuelen. Y para que unidos en amor alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento. Ahí empieza a hablar de la sabiduría. A fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. O sea, hermanitos amados, para el apóstol Pablo, el conocimiento de Dios era un misterio. Y en sí, sí lo es, hermanitos. ¿Por qué? Porque conocer a Dios, Dios es grande, es eterno, es omnipresente. Él, hermanitos, tan grande es que uno nunca en nuestra humanidad
acaba de conocerlo. Siempre aprendemos algo más de Dios. Siempre le estamos conociendo porque Él es grande. Muy bien, ahora dice el verso 3. En quien están escondidos, o sea, en el Padre y en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Sí, mis hermanitos, en Dios hay sabiduría, mucha sabiduría. Alguna vez, hermanitos, les he llegado a mencionar que yo me abrumo, en el sentido bueno de la palabra, me abrumo con la Escritura, porque de un solo versículo hay tanto, hermanos, tanto conocimiento, tanta palabra, y al otro día lo vuelvo a leer y hay algo nuevo que no había notado antes, y al otro día igual. Eso de un solo versículo. Imagínese usted de un capítulo entero, de un libro entero. Y bueno, yo habitúo, hermanitos, leer la palabra, pero si leyera tan solo 5 capítulos, encuentro muchísimos temas en 5 capítulos que, hermanitos, hablando humanamente, no alcanzo, mi mente no alcanza. Y con eso tengo, hermanitos, para mucho tiempo predicar. O sea, me refiero es que es tanta la sabiduría que Dios tiene en su palabra, y eso quería Pablo que la gente tuviera. Por eso dice el verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 4. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Persuasivas quiere decir que lo convenzan. Palabras que convencen. Él se preocupaba mucho, hermanitos, como llegamos a ver, por ejemplo, en la iglesia de Galacia. Habían sido desviados, los querían judaizar. A él le dolía muchísimo esto. Y ese interés y esa carga de que no fueran engañados. Que ellos tuvieran la verdad. Que si se levantara el enemigo a través de falsos maestros, falsos profetas, que no fueran desviados. Porque sí, mis hermanitos, aunque no parece grave a simple vista, pero también dijo el Señor Jesús, un poco de levadura leuda toda la masa. Un error, una desviación, puede causar, hermanitos, que un cristiano hasta muera espiritualmente. Si uno está con espíritu de error o de mentira, como ya se ha explicado aquí, es peligrosísimo, hermanitos. Y Pablo, con ese amor que Dios le había dado, estaba preocupado de que no fuesen engañados. Porque sí, hermanitos, incluso tanto él como Pedro anticiparon. Y él decía que en su partida, cuando él ya no estuviera, se iban a infiltrar lobos que no iban a tener misericordia del rebaño. Entonces, hermanitos, también en el caso de Pedro quería estar seguro de que tenían los elementos, y por eso escribió primera y segunda carta de Pedro, bueno, para que no fuesen engañados. Y bueno, lo mismo sucede hoy, hermanitos. Sí hay engaños, y muchas veces aquí en la iglesia local se les ha enseñado que tengan cuidado de esas falsas doctrinas. Son engaños, desviaciones, y hemos tocado las principales en nuestra generación, llamándole, así como el enemigo, la bestia se le llama anticristo, anti-Mashiach. Hay doctrinas así anti, por ejemplo, doctrina anti-diezmo, anti-arrebatamiento, anti-trinidad, anti-don de lenguas, y así muchos temas más que son falsas doctrinas. Y hermanitos, quien las oye, pues las cree y se desvía. Incluso hay una doctrina, hermanitos, que surgió con más auge en el año 2020, precisamente a raíz de la pandemia. La doctrina que se empezaba a predicar y sonaba muy bien y encajaba muy bien, pero el problema es que contradecía la Escritura. Se decía: no necesitas ir a una iglesia, congrégate en tu casa, no vayas al templo, ahora no se puede,
que la obra de Dios no son templos ni cuatro paredes y que Dios donde quiera está, así que no es obligatorio que vayas a un templo. Y muchos creyeron esa falsa doctrina. Se decía, y si está escrito, pero el enemigo también es ángel de luz, así se disfraza y tergiversa, se decía que Dios no habita en templos hechos de manos. Y es verdad, eso está escrito, pero con la excusa de ya no congregarse. Y esa doctrina, hermanitos, se desparramó en muchos lugares y existen cristianos que hasta el día de hoy ya no se congregan por esa falsa doctrina. Hace daño la falsa doctrina. Entonces, por eso dice el verso 4, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Muy bien. Esto, hermanitos, claro que también podríamos decir que es un misterio, aunque no es difícil de aceptar o de creer, de que Él físicamente no estaba allí. Claro, solamente Dios es omnipresente, Dios está en todos lados. Pero dice aquí, porque aunque estoy ausente en cuerpo, o sea, no estoy con ustedes ahorita, no estoy físicamente con ustedes, no obstante en espíritu estoy con vosotros. O sea, él podía decir, mi espíritu sí está allí. Y esto, hermanitos, lo ha tocado también el apóstol Pablo con otras iglesias en otros temas. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 5 se habla de un caso de inmoralidad que tenía que ser juzgado, que un hombre ahora vivía con su propia madrastra. Entonces, Pablo dio instrucciones y él decía que lo juzguen, incluso, y ya lo vimos aquí, que lo entregaran a Satanás, que equivale a expulsarlo de la iglesia. Y él decía que lo juzgarán y también decía, mi espíritu está allí. Mi espíritu presente ahí también juzga a tal hombre y ya lo he juzgado. Y bueno, ¿a qué equivale esto, hermanitos, cuando uno oye estas cosas? Que ahí está su espíritu y aquí también dice, en espíritu estoy con vosotros. Bueno, ese término, espíritu, espiritualmente, hermanitos, esto es posible. Sí es posible, tanto en el lado malo como en el lado bueno, es posible. Me refiero al lado malo, hermanitos. Hago un paréntesis. Por ejemplo, cuando dice la escritura, el que aborrece a su hermano es homicida, bueno, es asesino. Es que espiritualmente, hermanitos, es posible que uno, cuando aborrece a otra persona, no físicamente, no en el alma, no materialmente, pero sí su espíritu le hace daño a la otra persona aborrecida. Uno diría, ¿cómo es posible esto? Bueno, hermanitos, hay cosas más allá que son reales. Por ejemplo, del lado del enemigo, las fuerzas de las tinieblas, los que sirven al mismo diablo, el Señor lo reprenda, ellos se salen de sus cuerpos, sus espíritus. Le pueden llamar de muchas maneras. Le llaman desdoblez, viaje astral, meditación trascendental, que tienen el fin de separar su espíritu de su cuerpo y quedan dormidos su cuerpo, su alma ahí sentados o en donde se encuentren y su espíritu sale y hace daño. Y no es un demonio, es el espíritu de una persona que daña a otras. Porque, hermanitos, los demonios se sujetan en el nombre de Cristo Jesús, pero un espíritu de persona son muy duros, muy perversos, y sí, es posible que su espíritu, el espíritu de una persona, ande merodeando en una casa, a una persona, pero nosotros, hermanitos, estamos cubiertos con la sangre de Cristo, así que no teman. Bueno, entonces dice, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo.
A Pablo le agradaba, hermanitos, cómo eran los colosenses. Eran muy obedientes, sumisos, sujetos a la palabra, y esto era algo de consuelo para Pablo. ¿Quién no se alegraría, hermanitos, al ver a sus hijos andar por el buen camino? Es un motivo de gozo, y Pablo se gozaba con los hermanos colosenses. Ahora dice, hermanitos, verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Andad en él. 7. Arraigados, quiere decir con raíces, y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Este es el fin, hermanitos, también el objetivo de ministrar a una congregación, que se arraiguen en la fe. Me voy a detener un poco, hermanitos, explicándole acerca de arraigados. ¿Por qué? Está también esto en la parábola del sembrador que enseñó el Señor Jesús en Mateo capítulo 13, cuando decía que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino. Usted sabe que junto al camino está apisonado el suelo y la semilla no entra, no es blanda la tierra y está a la vista de las aves y se comen la semilla. Bueno, parte de la semilla cayó junto al camino, parte en pedregales. Y ahí me detengo un poco. Cuando da ya la interpretación en pedregales, dice que el sembrador también siembra allí, pero el que oye, en el caso de pedregales, recibe la palabra con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir persecuciones y tribulaciones por causa del evangelio, luego tropieza y se va. ¿Por qué? Aclara el Señor Jesús, no tenía raíz en sí. Esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo se echan raíces? Y hablando de esto mismo, hermanitos, usted conoce muy bien la palabra cuando dice que el justo florecerá como la palmera. Una palmera, por ejemplo, ahora que han sonado mucho lo de los huracanes, y cómo sopla el viento terriblemente y se ven las palmeras que están que se doblan, que se quiebran. Bueno, hermanitos, una palmera es posible que aguante más que un árbol de esos gruesos y de tantos años. Una palmera soporta más que un árbol. Se sabe, hermanitos, por ejemplo, aquí en nuestro país y aquí en nuestra ciudad, que por allá se cayó un árbol grande, cayó sobre autos, tapó el camino, y eran árboles fuertes, pero no aguantaron. Eso casi no se oye, hermanitos. Llegan a haber casos, pero casi no se oye de que una palmera fuera arrancada o quebrada por el viento. Y hermanitos, esas palmeras tienen ciertas características, ya que dice la Escritura, el justo florecerá como la palmera. Y esto porque aquí dice arraigados. Hablemos de la raíz de las palmeras. Si una palmera, hermanitos, tiene de altura sobre la tierra 20 metros, lo mismo tiene de raíz hacia abajo, 20 metros también. Por eso no se arrancan tan fácilmente por un huracán. Si tiene 25 metros de altura, los mismos 25 metros los tiene de raíz hacia adentro, profundizada. Bueno, eso es lo que Pablo quería con los hijos de Dios, los hermanos de la iglesia de Colosas, arraigados, que tengan raíz. Para eso, mis hermanitos, volvemos a lo que dice la parábola del sembrador, Mateo 13, dice que reciben la palabra con gozo los que fueron sembrados en pedregales, pero no tienen raíz en sí. ¿Qué es un cristiano que no tiene raíz? ¿Y por qué no tiene raíz? Bueno, un cristiano para tener raíz necesita factores, algunos elementos que desde lo más sencillo
hasta lo más poderoso, tiene que llevarse a cabo en su vida. Primeramente, oye la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra. La escucha, perfecto, eso podemos hacerlo todos, aunque no todos tienen oídos para oír. Eso pasa más en nuestros días. Oye la palabra, la oye con fe, la cree con todo su corazón. Vamos bien. Pero cuando uno oyó, entendió y creyó, pasó a su corazón esa palabra, va a haber un efecto. ¿Cuál efecto? Va a vivir esa palabra. Lo que llamamos la va a aplicar. Aprendió, por ejemplo, el mandamiento, no codiciarás. Lo entiende, oye la predicación, lo cree, lo acepta en su corazón, acepta el mandamiento, no codiciar. Pero ya saliendo de haber oído la palabra, se va a encontrar con muchas cosas referentes a ese tema, muchas vivencias. Y si lo lleva a cabo, si él no codicia, ya aplicó la palabra. Esto quiere decir que la puso por obra. Y dijo el Señor Jesús, en ese caso, que va a comparar a un hombre prudente el que oye la palabra de Dios y la pone por obra. Entonces es como haber cimentado su casa en la roca, y cuando vengan ríos, vientos, lluvias, no caerá la casa, porque está cimentada en la roca, por haber oído y haber puesto por obra. Así de sencillo, hermanitos, es echar raíz. Oír y hacer caso. Oír y aplicar. En otras palabras, obedecer lo que oímos. Y paso a paso, hermanitos, prédica tras prédica, tema tras tema, lo que usted aprende, lo hace, entonces está echando raíz en Cristo Jesús. Si usted oye, también la palabra llama a algunos oidores olvidadizos. Y ellos oyen, pero no la ponen por obra. Y también el Señor habla de ello, que el que oye la palabra, pero no la pone por obra, es semejante al hombre insensato que edifica su casa en arena. Vienen ríos, vientos, lluvias y cae, y hay grande ruina en esa casa. Porque nada más oía, pero como se dice, era un oidor olvidadizo. Así se echa raíz, hermanitos, en Cristo Jesús, oyendo su palabra y viviéndola. Muy bien, dice el verso 7, arraigados y sobreedificados en él. La palabra sobreedificados, hermanitos, la entendemos. ¿Por qué? Porque ya está la roca, ya está el cimiento, que también se le llama fundamento, y luego arriba de eso, por eso se llama sobreedificar. O sea, ya hay edificación, pero ahora sobre eso que ya está, vamos a construir, vamos a edificar. Entonces dice el 7, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y también dice, hermanitos, confirmados en la fe. Alguien arraigado, sobreedificado en Cristo, confirmado en la fe, jamás será movido, jamás caerá, jamás se irá, jamás será vencido. Entonces, mis hermanitos, usted, cuando ha visto casos de hijos de Dios que dejan el evangelio, abandonan a Dios, ¿qué ha pasado con ellos? Bueno, pues sucede, hermanitos, que no estaban arraigados. Sucede, hermanitos, que no estaban confirmados en la fe. Y claro, lo podemos decir así de claro. Eran débiles en la fe. Entonces, mis hermanitos, eso es lo que Pablo quería evitar. Que no fueran débiles, que fueran arraigados, sobreedificados, confirmados en la fe. Y yo le puedo decir, hermanitos, en el Señor, esto sí es posible. No importa cuánto lloremos, suframos, nos acontezcan tantas tribulaciones y persecuciones,
nuestra fe sigue firme, nunca dejaremos de creer en el Señor Jesucristo, ni de amarle, ni de alabarle. Siempre firmes, confirmados, dice aquí, en la fe. Luego dice, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Abundando en acciones de gracias, hermanitos, habla de un cristiano que siempre está dando gracias. Y esto conlleva a que también siempre está alabando a Dios. ¿Por qué alaba a Dios? Porque le reconoce lo que Dios ha hecho. Pero en nuestra generación, hermanitos, cuando la gente se enfría o se endurece, ya no distinguen ni aprecian las obras de Dios. ¿Se ha encontrado usted con un cristiano así, hermanitos? Con una cara triste, un semblante y corazón tristes. Y se le llega a preguntar, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Cómo te ha ido? Y empiezan a hablar de todo lo mal y triste que les ha ido. Lógicamente, ellos no alaban a Dios. Y si uno les dijera, dale gracias a Dios, algunos reaccionarían pensando, ¿y de qué le voy a dar gracias si todo me ha ido mal? Entonces, hermanitos, también esto buscaba Pablo. Dice, abundando en acciones de gracias. O sea, reconoce a Dios. Dale gracias por lo que Él hace en tu vida. Y hermanitos, más de una ocasión les he dicho en este púlpito de aquí de Ministerios Filadelfia que agradezco a Dios que aún con todo, Dios, porque esto viene de Él, me dio la capacidad de todavía ver lo bueno. Hermanitos, esto no es de uno, claro que no es una virtud de uno, no, esto es de Dios. Dios lo hace, Dios lo da, Dios lo causa. ¿Qué cosa? Que sí, en medio de todo, puedo notar lo bueno. Hay algo bueno. Lo bueno en el dolor, lo bueno en las lágrimas, lo bueno en las carencias, lo bueno en los sufrimientos y aún en los ataques. Siempre alcanzo a ver algo bueno. Y por eso siempre le doy gracias a Dios, porque veo lo bueno. El que ya no ve lo bueno, ya no lo distingue, ni lo aprecia, ni lo reconoce, ¿de qué va a dar gracias? Al contrario, puras lamentaciones y quejas. Pero si vemos lo bueno, porque Dios todos los días hace cosas maravillosas. Usted ha escuchado el texto que dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. En Salmos dice, has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y son tantas que no puedo enumerarlas. Quien ve eso, hermanitos, nunca dejará de dar gracias. ¿Cómo es usted, mi hermanito? ¿Es agradecido con el Señor? ¿Da gracias a Dios? Si es así, es porque usted todavía ve cosas buenas, porque Dios siempre está obrando cosas maravillosas. Y si usted ya no alaba y ya no da gracias, ya no es agradecido, ya no es grato, es muy posible que ya no perciba esas cosas buenas. Y bueno, dicho más sencillo y crudo, todo lo ve mal. Y por eso ya no hay acción de gracias. Pero si usted, hermanitos, ve con amor, ve al Señor, ve sus obras, siempre habrá gratitud en usted y hablará acciones de gracias. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, así como tu siervo Pablo buscaba esto en las iglesias y en esta iglesia en especial, Señor, así mis hermanos sean confirmados en la fe, firmes en la fe, agradecidos, arraigados, sobreedificados en Cristo Jesús, para que nadie los engañe
nadie los mueva y sean fieles, Señor, hasta que tú vengas por nosotros. Ayuda a mis hermanitos, también líbralos de todo engaño, artimaña del enemigo, toda desviación y mentira del enemigo. Libra a mis hermanitos, Señor, defiéndelos para que sean sanos en la fe y para que tengan todo esto que hemos visto, Señor. Guárdalos, cúbrelos con tu sangre preciosa. A todos mis hermanos oyentes, en el nombre del Señor Jesucristo, están en tus manos. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor les guarde en este hermoso día, hermanitos. Busquen a Cristo y echen raíz en Él. Amén.